Buenas tardes tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en estos Facebook Live de la comunidad Piensa Sano, que desde hace unas semanas la venimos haciendo en alianza con el staff médico del Hospital Central de Apizaco. Y bueno, hoy tenemos una plática muy interesante, seguramente va a ser de su agrado. Nos acompaña el doctor Luis Germán González Echegaray. Muchas gracias, doctor, por tu presencia. Al contrario, gracias, doctor, por la invitación. Y bueno, pues les anunciamos que es sobre medicina homeopática. Seguramente va a haber mucha participación por parte de ustedes. Les quiero comentar que el doctor Luis Germán González Echegaray estudió la licenciatura en medicina en la UAP, Puebla, y hizo la maestría en el ISP en Puebla, precisamente sobre homeopatía. Ahí en este instituto hacen también la especialidad y la maestría, y él es maestro en homeopatía, así que bueno, pues tenemos una persona que domina ampliamente el tema, un tema muy interesante que pues obviamente con el paso del tiempo ha venido ganando mucho terreno, ¿verdad? En el entorno de la salud, el manejo de la salud. Y bueno, pues queremos agradecerles a ustedes su tiempo, que nos acompañen todo el proceso de la reunión, de la plática, y al final ya saben que siempre damos un margen de preguntas y respuestas para poder dejar pues resueltas algunas de sus inquietudes. Muy bien, doctor, pues muy amable, que queríamos iniciar la plática, que nos comentes si la homeopatía se puede considerar como una medicina alternativa. ¿Tú cómo la concibes? Muy bien, pues es una muy buena pregunta, doctor Fernando. Muchas gracias por la invitación. Y no es una medicina alternativa. El motivo por el cual hay que tener claro por qué no una medicina alternativa es porque las medicinas alternativas no son solamente terapéuticas que no forman parte de la medicina convencional, sino que son terapéuticas que no tienen comprobación científica. Y en este sentido, la homeopatía sí tiene comprobación científica. Existe una forma de experimentación que se llama experimentación pura, en la que administran medicamentos homeopáticos en personas saludables y las personas empiezan a experimentar síntomas propios de este medicamento. Esta experimentación se puede repetir y siempre vamos a obtener los síntomas propios de la sustancia. Por otro lado, existen ensayos clínicos aleatorizados con placebo que han demostrado que la medicina homeopática es superior al placebo. Entonces, por eso es importante sacarlo de las medicinas alternativas. En México, precisamente, en particular, existen convenios firmados entre el Consejo Consultivo Nacional Médico Homeopático y la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud, en el que está reconocida la homeopatía como un modelo médico clínico terapéutico, no como una medicina alternativa. Hay mucho trabajo por hacer para lograr que la medicina homeopática salga completamente de este rubro, pero estamos trabajando, el Consejo Consultivo trabaja en ello y los colegios en los diferentes estados también trabajando en ello para separar este modelo de esta definición, porque si no es demeritar un poco lo que es la homeopatía. Perfecto. Bueno, pues ustedes han escuchado, esto es muy muy importante porque lo que el doctor nos comenta es decir, si por ejemplo nosotros recibimos el consejo, digamos, como dicen, de la comadre, del vecino, ¿sabes qué? Para esta enfermedad tómate el tecito de tal cosa. Bueno, a lo mejor no está comprobado científicamente, no hay estudios con personas enfermas y sanas sobre el uso de esa hierba, de ese tecito, pues obviamente podemos decir que no es una terapéutica, un tratamiento comprobado con base sólida científica. Y lo que nos comenta el doctor, que en el caso de la homeopatía, sí, está reconocida precisamente en cuanto a que tiene estudios serios que le dan un sustento científico. Totalmente. ¿Y qué nos podrías comentar sobre cuáles son las bases de la homeopatía como tal? Porque yo debo reconocerme como un desconocedor de la homeopatía, sin embargo, siempre de mente muy abierta en cuanto a que hay alternativas múltiples para que en un momento dado pueda uno tratar bien a un paciente, ¿no? Y sabemos que en el caso de la medicina alopática que hacemos, le damos un tratamiento que es un medicamento contra la enfermedad, pero en el caso de la homeopatía buscas que el organismo es el que responda en un momento dado, ¿no? Así es. De hecho, bueno, la medicina homeopática tiene fundamentos científicos, filosóficos y doctrinarios.
pero algo importante es que se basa en 9 principios. Algunos de los principios más importantes y que vale la pena destacar aquí es, uno, es el similia similibus curentur. Esto quiere decir, lo similar se cura con lo similar. En homeopatía utilizamos medicamentos que en individuos sanos, a través de la experimentación pura, produciesen efectos similares a los que pretendo curar. No el efecto contrario, sino el mismo efecto. Esto me lleva a 2 principios muy importantes: individualidad medicamentosa e individualidad morbosa. La individualidad morbosa me habla de la forma muy particular que tiene cada persona de enfermar. Algo importante en homeopatía es individualizar a los pacientes, y esto lo hacemos a través de sus signos y síntomas, pero no solamente los físicos, también los mentales. Es por ello que si yo tengo un paciente con un diagnóstico, por ejemplo, diabetes, no voy a tratar a todos los pacientes con el mismo medicamento. Dependerá de la expresión sintomática del paciente el medicamento que será su similibus, su medicamento más similar, y es el que más le va a ayudar. La individualidad medicamentosa me habla de las propiedades que tiene cada medicamento. Esto sería lo que nosotros llamamos como patogenesia medicamentosa. Entonces, tenemos una patogenesia que yo voy a empatar la individualidad medicamentosa con la individualidad morbosa, y así voy a llegar al medicamento correcto. Otro principio muy importante es el de la dosis mínima. La dosis mínima me habla de que yo debo de administrar siempre la dosis más pequeña necesaria para que el organismo responda. Entonces, somos pacientes en la administración de los medicamentos usando dosis pequeñas y dándole oportunidad, precisamente como comentaba doctor, a que el organismo vaya respondiendo. Tenemos que ser muy observadores, y ahí hay unas observaciones que se llaman observaciones de Kent, que me van guiando para saber si el medicamento que yo administré es el correcto o debo de revalorar. Y otro, no voy a tocar todos, pero otros 2 que quiero comentar. Uno es el Natura Morborum Medicatrix, que es la capacidad que tiene la naturaleza para sanar a sí misma. Mi organismo está preparado para buscar el equilibrio en todo momento. Y es importante que yo también respete este proceso. Si yo soy muy invasivo en el proceso, más allá de ayudar a mi organismo, puedo interferir con el mismo proceso de recuperación. A veces el proceso de recuperación puede acompañarse también de síntomas. Y finalmente, uno muy particular que hace una gran diferencia entre los modelos es un principio que se llama de la transformación, la transmisión dinámica de la información. En homeopatía hablamos mucho de dinamismo vital, y el dinamismo es esta capacidad que tiene la naturaleza de comunicarse a través de pasar información, pero no necesariamente en materia, con moléculas. Ese es uno de los mecanismos y el más conocido. Pero para explicar mejor este mecanismo, es como si yo transfiriera información de mi celular por Bluetooth a su celular. Ahí no hay ninguna transmisión molecular, no hay ninguna molécula que interactúe, pero sí hay intercambio de información. La medicina homeopática aprovecha estos intercambios de información dinámica para ejercer su acción. Perfecto. Pues muy interesante, porque estamos yo mismo, ¿no? Comprendiendo que se ve a la persona, al paciente, como que lo que siempre decimos en medicina, como un ente biológico, psicológico y social, integral. Es decir, y como el doctor nos dice, no solamente si, digamos, alguien tiene faringitis, bueno, pues a lo mejor en el caso de la medicina alópata decimos ampicilina, antiinflamatorio, etcétera, ¿no? En este caso no, ok, está la enfermedad, pero cada persona responde diferente, cada persona necesita dosis diferente, inclusive no todos responden a los mismos medicamentos, van a ir provocando la respuesta poco a poco con una dosis mínima. Entonces suena muy interesante que se individualiza el tratamiento, esa es como parte fundamental, y en consecuencia deduzco que a veces lleva un poco más de tiempo el tratamiento. Esto es una muy buena observación, porque es muy común escuchar que alguien diga la homeopatía es lenta. Algo que a mí me gusta enfatizar mucho es que los organismos, las personas son complejos.
Y la homeopatía, en primer lugar, no es una medicina milagrosa, es un modelo médico que tiene sus alcances, pero también tiene sus limitaciones. Sin embargo, no es necesariamente lenta. Lo que pasa es que no vamos por el síntoma en particular. Si yo tengo, retomando algo de lo que planteaba, una faringitis, y pues yo voy a tratar a un paciente de faringitis y lo que procuro sanar es al organismo. No tanto quitarle el síntoma de escurrimiento nasal, si es que tiene, o el dolor, la odinofagia, si tiene dolor al tragar. Lo que busco es más bien que se restablezca el organismo. El tiempo que transcurre entre que el individuo se enferma y el paciente sana, habitualmente es igual que si yo lo tratara con antibióticos. No es muy lenta, pero el síntoma no lo trato como un paracetamol que me quita rápidamente el dolor. Y ahí es donde aparentemente tiene una acción más lenta, pero la explicación sería: yo no voy por el síntoma, voy por el restablecimiento integral del organismo. Perfecto, muy interesante. Doctor, y bueno, ¿cuál es la formación médica científica que requiere alguien que ejerce la medicina homeopática, como es tu caso? Qué bueno que me hace esa pregunta, doctor, porque esto creo que es muy importante que se vaya conociendo. El médico homeópata, como dice su nombre del profesionista, debe ser médico primero. A nivel licenciatura solamente hay 2 lugares donde uno puede formarse como médico homeópata: la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Politécnico y la Escuela Libre de Homeopatía de México. Todos los demás que somos médicos nos podemos formar a nivel posgrado, y existen varias. Uno es el Instituto de Estudios Superiores de Puebla, que es donde yo me formé, del que actualmente soy director general, pero hay otros: Homeopatía de México, Homeopatía de Oaxaca, Homeopatía de Guadalajara, donde se puede uno formar como médico, ya sea como especialista y como maestro en el IES. Somos los únicos que tenemos la maestría actualmente. ¿Por qué destaco mucho esto? Porque de pronto hay homeópatas que no son médicos y entonces parece que la homeopatía no funciona bien, pero no es necesariamente la homeopatía, es que no se hizo un adecuado diagnóstico, no se supo identificar el medicamento correcto, o no se dio a la dosis adecuada, o simplemente no están administrando homeopatía. Y actualmente hay unas licenciaturas en homeopatía que no llevan la formación médica. En los colegios de homeopatía y el Consejo Consultivo Nacional Médico Homeopático estamos trabajando para regular esas licenciaturas en homeopatía no médicas, para que o se actualicen o las quiten, porque eso solamente genera confusión y riesgos a la población. Perfecto. Sí, es decir, tiene que haber una formación sólida, es a lo que se refiere el doctor, porque en un momento dice, pues no me está funcionando la homeopatía. Bueno, lo que pasa es que a lo mejor la persona, y lo decimos con todo respeto, ¿no?, que en un momento dado se anuncia como medicina homeopática, no tiene la solidez en su preparación, en sus estudios, para poder en un momento dado ejercerla. Así y es. En consecuencia dar resultados, ¿no? ¿Y cuáles son los alcances que tiene la homeopatía en sí, en general, en el tratamiento de las enfermedades? Muy bien, pues la homeopatía tiene un alcance amplio. Se pueden tratar enfermedades agudas, enfermedades crónicas, niños, adultos, ancianos. Entonces el alcance del modelo es amplio. Podría yo enfocarlo prácticamente hacia cualquier padecimiento. Aquí lo importante es que el profesionista define el alcance de los pacientes que va a tratar, dependiendo de su preparación y su experiencia profesional. Por ejemplo, hay muchos médicos homeópatas que, además de tener la especialidad en homeopatía, tienen una especialidad en pediatría, o una especialidad en ginecobstetricia, o en cualquier otra especialidad, y pueden enfocar el modelo a su especialidad. Entonces, lo importante es que yo defina y sepa cuál es el alcance que yo tengo y qué pacientes son los que yo puedo atender, para que pueda trabajar en algún equipo multidisciplinario como cualquier otro médico. Muy bien. Una pregunta de la cual yo tengo la inquietud así, digamos, particular. Cuando me puse a leer un poco más de la homeopatía, entiendo, como señalabas, que son dosis mínimas que va uno incrementando según cada paciente. Esto implica que en sí el arsenal terapéutico con el que cuentan ustedes es muy amplio, pero además ustedes tienen que ir casi preparando los medicamentos para que en cada paciente lo individualicen.
Los medicamentos, hay laboratorios que preparan los medicamentos. Bueno, aquí en México hay un laboratorio muy importante que hace estas preparaciones y que nosotros, los homeópatas, ya vamos y compramos al laboratorio. Entonces nosotros simplemente le entregamos al paciente el medicamento ya en la dosis, en la formulación correcta. Pero antes así se hacía. Nosotros en la escuela, de hecho, le enseñamos al médico cómo va a preparar sus medicamentos desde cero para que conozca la metodología para hacerlo. Pero es muy difícil que actualmente alguien lo haga. Además, es muy importante que si yo voy a preparar un medicamento lo haga en las condiciones adecuadas, con los procesos de calidad adecuados, y ese trabajo hay que dejárselos a los farmacéuticos. Ahora, hablando bueno, el alcance nos decías es verdaderamente amplio, pero podríamos decir que en cuestión ya de la experiencia vivida, en donde tú estás ya como encargado, etcétera, ¿en qué campos, en qué enfermedades, digamos, de las más frecuentes, es donde encuentran ustedes mejores resultados? Muy bien. El enfoque principal de la homeopatía es hacia las enfermedades crónicas. Entonces, los padecimientos más frecuentes que nosotros vemos son diabetes, hipertensión, síndrome de colon irritable, artritis reumatoide, lupus. Pues vemos muchas enfermedades crónicas, algunas epilepsias, y habitualmente se tienen muy buenos resultados en los pacientes. De nuevo, y como lo mencionaba al principio, la medicina homeopática no es la medicina milagrosa. A algunos pacientes les va muy bien y a otros no responden de la forma más adecuada, ya sea por limitaciones propias del paciente, del médico o del medicamento. Claro. Y bueno, una pregunta que seguramente es obligada. Yo he escuchado, por ejemplo, que dicen, ¿sabes qué? Yo voy al homeópata, pero él me quita absolutamente todo lo que yo esté tomando de medicina de patente, de medicina alópata, o no sé si el criterio ya cambió y puedan combinarse los dos medicamentos. Igual es una muy buena pregunta. Habitualmente, como en todo modelo, un escenario ideal es un paciente que no consume ningún otro medicamento. Pero parte de tener una buena preparación es saber que yo no le puedo retirar a diestra y siniestra medicamentos a un paciente crónico. Si yo recibo un paciente con hipertensión arterial que está tomando pues algún medicamento antihipertensivo o una combinación de medicamentos, no puedo yo llegar y quitárselo porque voy a descompensarlo. Lo primero que hay que hacer es evaluar bien al paciente o administrarle el medicamento homeopático, y evaluando la respuesta que tiene el paciente, puedo empezar yo, si el organismo de mi paciente está preparado, a disminuir las dosis y probablemente a retirar algunos medicamentos. Pero no es una situación que se pueda presentar a diestra y siniestra y quitar todos los medicamentos. Si yo recibo un paciente de cero, que no está tomando ningún otro medicamento, lo que yo voy a hacer es administrarle medicamento homeopático. Y voy a evaluar su respuesta para saber si mi modelo médico lo va a ayudar o es necesario complementar el tratamiento con algún otro medicamento. Claro, ahora, ya en un caso, digamos, que entiendo es frecuente en nuestra epidemiología en nuestro país de las enfermedades crónicas, no es raro el que tenga hipertensión, diabetes y a lo mejor algún problemita de colesterol, triglicéridos. Y a lo mejor está tomando 2 o 3 medicamentos. ¿Es posible que, digamos, ustedes lo vean, vayan retirando progresivamente medicamentos e incorporando el tratamiento homeopático hasta, digamos, ese viraje, ese cambio progresivo y paulatino? Es posible, es totalmente posible. Yo tengo pacientes que tienen diabetes, hipertensión o dislipidemias, y traen todas las comorbilidades juntas y pueden en algún momento migrar totalmente a la medicina homeopática. Esto también depende no solamente del medicamento, es muy importante incorporar cambios a los estilos de vida. Sin cambios a los estilos de vida es prácticamente imposible. Entonces, parte de lo que se hace también en la consulta es decirle al paciente la importancia de los cambios al estilo de vida. Algo que me gusta a mí decirle mucho a mis pacientes es: el medicamento no es la solución, es el auxiliar.
alrededor del tratamiento, el tratamiento medicamentos, o sea, el medicamento, la terapéutica es solo una pequeña parte de todo el tratamiento. Hay que hacer cambios a la alimentación, incorporar una rutina de ejercicio. Y en realidad son aquellos pacientes que logran hacer cambios tanto en la alimentación, en su ejercicio y que son constantes en la toma del medicamento que logran hacer esta transición. Ahora, una parte muy importante que también estaba yo observando cuando leí sobre la homeopatía es la importancia que se le da a la parte también emocional. Entonces, claro, nosotros también en nuestro ejercicio profesional cotidiano, pues yo les digo siempre, como lo he comentado, ¿no? El reverso de la receta. O sea, yo empiezo y le digo, a ver, vamos a empezar al reverso de la receta, tu alimentación, el control emocional, porque, pues, por ejemplo, imagínense, gastritis, colitis, tiene mucho que ver con cuestiones emocionales, que son los disparadores y los órganos son, digamos, el lugar de choque. Entonces, también les decimos, tiene mucho que trabajar el paciente, pero también la medicina homeopática le da una relevancia importante al tema emocional. ¿Es así, doctor? Es correcto, sí. Como todos sabemos, pues una respuesta emocional intensa puede desencadenar un estado de estrés y pues todos conocemos lo que puede producir el estrés en el organismo. Sin embargo, en homeopatía lo vemos como una correlación todavía más directa, no solamente por la respuesta al estrés. Comprendemos al individuo como un ser integral en sus tres esferas, que para nosotros son la biológica, la mental y la dinámica. Y las separamos solamente para entenderlas mejor, porque en el organismo interactúan como una sola. Esto quiere decir que si yo tengo una afección importante que me despierta una emoción intensa, sea por susto, sea por indignación, sea por ira, odio o cualquier emoción intensa, va a desencadenar un desequilibrio. Y ese desequilibrio se presenta en la unidad. Entonces, si yo no contemplo los síntomas mentales a la hora de elegir mi medicamento individualizado, me voy a equivocar, porque solo estoy viendo una parte de la totalidad sintomática, la física. Tengo que contemplar la esfera mental obligatoriamente. Muy bien. Pues bueno, vamos a seguir todavía platicando con el doctor Luis Germán González Echegaray de este tema importantísimo de la medicina homeopática. Siempre agradecidos de la comunidad Piensa Sano. Queremos pues abrir ya un poco el tema de las preguntas por parte de ustedes. En lo que yo quería pues darles también la información del staff médico del Hospital Central y comentarles que también el doctor Luis Germán González Echegaray ya está integrado pues a este staff del hospital y pues vamos a ver precisamente la ubicación donde ya él se encuentra, que está en la zona oriente, digamos, del municipio de Apizaco hacia la ciudad de Huamantla, escasamente a unos metros del Hospital Regional de Apizaco. Ya también ahí hay un cirujano, ginecobstetra, un grupo odontológico, un pediatra, angiólogo, medicina interna, hematología, y bueno, pues ya está también allá el doctor Luis Germán como médico homeópata, y también hay el servicio de endoscopía. Entonces, bueno, pues se ha ido ampliando mucho este staff del Grupo Médico del Hospital Central, el cual, pues como les comento, ya está en franca alianza con esta comunidad Piensa Sano. Doctor, y la medicina, el médico homeópata colabora también y se vincula, interacciona con otros especialistas para el tratamiento de algunos pacientes. Sí, totalmente. No todos los pacientes es posible retirarles medicamentos y pues un médico no lo puede saber todo. Muchas veces nos tenemos que apoyar de la orientación de algún médico especialista y por eso también es tan importante sabernos comunicar en un lenguaje médico, poder colaborar. De hecho, en México existe el Hospital Nacional Homeopático y en el Hospital Nacional Homeopático es un hospital de segundo nivel. Entonces tienen tanto el área de consulta externa como las áreas de hospitalización. Y ahí están trabajando médicos homeópatas con diferentes especialidades. Y algunos médicos que solamente tienen alguna especialidad médica, no conocen la parte homeopática. Es perfectamente viable interactuar porque finalmente todos somos médicos. Claro. Muy bien. Bueno, pues estamos hablando de la medicina homeopática para que quienes tengan algunas preguntas en el auditorio nos las hagan llegar y podamos agotar todavía unos minutos más de esta plática muy interesante.
Y doctor, yo también he escuchado de pacientes con problemas un poco vinculados con la otorrinolaringología, con problemas de sinusitis, problemas, no sé si en algunos casos también tengan un componente alergénico, digamos, ¿no? En ese caso también ustedes han encontrado un espacio importante para la terapéutica. Sí, por supuesto, les va muy bien a los pacientes que tienen alergia, rinitis alérgica, rinitis vasomotoras, les va muy bien. Algunos pacientes que tienen también infecciones recurrentes, precisamente porque en el sentido de que la homeopatía respeta mucho al organismo o lo estimula, y no vamos tanto por la erradicación bacteriana en un padecimiento. Entonces, pues no barremos con flora habitual, rápidamente se restablece ese equilibrio microbiológico en el organismo, que también ayuda por sí mismo al control de enfermedades bacterianas. Entonces, tenemos muy buena respuesta en este tipo de padecimientos también. En términos tal vez prácticos, espero estar en lo correcto, va en ese sentido la pregunta. Estas pequeñas dosis del tratamiento que ustedes inician, es para un enfoque individual, integral, y lo que se está buscando es que el mismo organismo responda, que ese ente integral de salud se vaya defendiendo solo, o inclusive es el medicamento que se otorga, la sustancia, la que, digamos, va a generar una enfermedad similar a la que tiene el paciente, y en ese sentido va a defenderse mejor. Exactamente. Lo que buscamos es despertar una respuesta en el organismo, que el medicamento lo que va a hacer es va a desencadenar una respuesta similar, una respuesta dinámica. Y entonces lo que buscamos es que con esta respuesta dinámica el organismo tenga la oportunidad de restablecerse a sí mismo, por decirlo de alguna forma sencilla. Pero es precisamente que la enfermedad artificial producida por el medicamento le gane a la enfermedad natural y la contrarreste. Y una vez que eso se ha contrarrestado, cuando yo quito el medicamento y elimino el estímulo artificial que induje, entonces voy a devolverle el equilibrio al cuerpo. Perfecto. Tenemos una pregunta de Jesús García, de temas, digamos, un poco emocionales, como la ansiedad, etcétera. ¿Cuál sería la mejor recomendación? ¿Un homeópata, psicólogo, psiquiatra? ¿Cuál sería el comentario, doctor? Muy bien, pues es una buena pregunta. Pues lo primero es ver qué tiene el paciente al alcance. La idea es colaborar y apoyarnos. Si la pregunta va enfocada en torno hacia la homeopatía, puede atender a un paciente con ansiedad o con depresión, es totalmente viable. De hecho, el enfoque, al ser algo mental, de la esfera mental, se suele tener una respuesta muy importante. Hay que entender cuál es el estímulo que desencadena la respuesta, o sea, de dónde proviene la ansiedad o de dónde proviene la depresión. Y es posible. De hecho, yo en muchos de mis pacientes les recomiendo que lleven además terapia con algún psicólogo, porque el psicólogo le puede ayudar mucho a identificar esa raíz, ese origen, de dónde proviene, y puedo yo colaborar. Con el médico psiquiatra, más bien el enfoque es, si la medicina homeopática no es suficiente para devolverle la salud al paciente con estados de ansiedad o estados de depresión, entonces se puede optar por probar con medicamentos psiquiátricos. ¿Ya? Así es. Muy bien. Y cuando los temas emocionales llevan a que la persona no concilie bien el sueño, ¿han encontrado ahí también un coto de oportunidad? Sí, de hecho en el insomnio, pues yo siempre lo explico como una respuesta muy importante de estrés. Y yo siempre se los explico así a mis pacientes de forma breve. El organismo responde de forma biológica. El estrés, por cualquier causa, despierta una respuesta de huida o ataque. Y entonces mi cuerpo está hiperalerta. Si un oso me persigue y me estoy durmiendo y oigo un crack, voy a pensar que es el oso, no voy a pensar es el viento. Entonces, precisamente cuando yo entro en un estado de estrés por algún tema emocional, entro en este estado. Tengo una tendencia a pensamientos catastróficos, suena el teléfono y pienso que va a ser una mala noticia, no puedo dormir, cualquier ruido me despierta porque mi organismo está alerta a los peligros. Claro que ahora nuestros
depredadores son más mentales que tangibles, ¿no? Son intangibles. Identificando esto correctamente, individualizando el medicamento correctamente y a mi paciente, yo puedo devolverle igual al organismo ese estado de tranquilidad. Así es. Muy bien, pues muy importante porque, miren, la verdad debo decirlo, considero yo, no sé si sea por el caso de mi especialidad o a lo mejor la formación de cada quien, a veces nada más damos una recomendación general y le decimos, a veces hasta con sutileza, ¿no? Oiga, mire, yo a todos les digo que su colon irritable puede tener un origen emocional. Yo no la conozco a usted, pero controle sus emociones. Pero es muy genérico. Aquí me parece muy importante que, como nos dice el doctor Luis Germán, él entra al análisis, empieza a platicar con la persona para identificar de dónde está el origen ya del problema y en consecuencia lo está viendo de un enfoque mucho más integral, que me parece muy interesante. Así es. Y por ejemplo, perdón, retomando rápidamente el tema del insomnio, dando un ejemplo de lo que es individualizar, no es lo mismo un paciente que no puede conciliar el sueño a un paciente que se duerme y despierta, claro. Se duerme y despierta. Esto nos puede orientar a elegir un medicamento distinto, aun cuando ambos pacientes tienen insomnio. Si uno simplemente no puede dormir y uno sí duerme pero despierta constantemente. Muy bien. Bueno, tenemos también otra pregunta, Lore Cervantes, siempre atenta, muy amable. Lore, nos da mucho gusto saludarte. Doctor, los medicamentos que ustedes dan, habitualmente los tienen ustedes en existencia o también hay farmacias homeopáticas? ¿Qué es lo más frecuente? Sí, pues es frecuente que en el consultorio se tengan algunos medicamentos, pero pues normalmente no se pueden tener todos los medicamentos en consultorio y existen farmacias homeopáticas donde nosotros podemos extender una receta y el paciente puede ir a comprar el medicamento. Aquí en Puebla hay algunas farmacias homeopáticas, de hecho hay varias, en Ciudad de México hay muchas farmacias homeopáticas y en algunas farmacias también hay algunas farmacias que venden productos naturistas, medicamentos alopáticos y también medicamentos homeopáticos. Entonces sí es muy habitual que en algunos casos los médicos homeópatas tengamos algunos medicamentos que le podemos ofrecer en ese momento al paciente. Si tenemos este medicamento, habitualmente lo damos de forma gratuita, a menos que tengamos incorporada una farmacia ahí mismo. Y si no, le damos la receta y el paciente va y compra el medicamento. Muy bien, muy bien. Nos hacen una pregunta a María Cruz, ya muy específica sobre un problema de un esófago de Barrett, de una esofagitis, y a lo mejor englobemos un poco los problemas esófago-gástricos, las gastritis, el reflujo, ese tipo de enfermedades, ¿qué tan buenos resultados o no han tenido con la medicina homeopática? Muy buena pregunta, María, muchas gracias. Sí, tenemos buena respuesta, también depende mucho de qué factores entran en juego acá. ¿Qué tan crónico es el padecimiento? Entre más crónico el padecimiento, es mucho más lenta la respuesta al medicamento homeopático. ¿Qué tan medicado está? Entre más medicamentos tiene el paciente, más lenta la respuesta del medicamento homeopático, sobre todo porque utilizamos dosis muy pequeñas que se ven fácilmente inhibidas por otros medicamentos. Y pues también entraría en juego la integridad del estado del paciente. Me refiero a si tiene cirugías, por ejemplo, si le falta la vesícula biliar, ¿no? Todo esto entra en correlación. Y algo que quiero destacar es que cuando tenemos algún paciente, por ejemplo, con esófago de Barrett, la curación la solemos observar en el sentido inverso en el que se produce. Y eso es algo muy interesante y un dato clínico muy importante para saber que vamos por el camino correcto. Si yo tengo un paciente que ya tiene metaplasia y empiezo a tratarlo y posteriormente digamos que 3, 6 meses después, o tal vez puede ser hasta tanto como 12 meses después, en un posterior estudio vemos en una endoscopía que ya no hay metaplasia y solamente hay una respuesta inflamatoria agresiva o fuerte, pues vamos por buen camino. Y luego vamos a ver que ya ha disminuido esa respuesta inflamatoria y se va recuperando el tejido. Pero estos padecimientos sí llevan tiempo en sanarse, así como llevaron tiempo en producirse. Sí, no hay una curación, como dice, milagrosa, ¿no? O sea, hay que ser pacientes, son a veces temas complicados porque hay pues un trastorno en el esfínter del esófago, un sinfín de cosas que pues con tiempo sí se pueden ir componiendo. Tenemos dos preguntas interesantes.
Habitualmente nos dice, pregunta Saraí, ¿es un medicamento único o normalmente son combinación de varios medicamentos, de varias sustancias, pues? Muy bien, es una muy buena pregunta también porque lo más habitual es que demos un solo medicamento. Y aquí quiero hacer hincapié en que hay dos vertientes. Hay una vertiente que da muchos medicamentos y hay una vertiente que da un solo medicamento, que le llamamos la escuela ortodoxa, los que dan o damos, yo soy de esa escuela, un solo medicamento. Se ha comprobado a través de estudios que dar un solo medicamento tiene mejores resultados que dar muchos medicamentos. Y hay muchos motivos para esto. Pero para hacerlo sencillo, uno de los motivos principales es porque si yo empiezo a administrar varios medicamentos, no voy a saber bien si la respuesta es buena por uno u otro medicamento y voy a empezar a enmascarar. Si bien la medicina homeopática es una medicina noble que no tiene efectos adversos como tal, bajo la definición de un efecto adverso, hay algo que se llama experimentación. Puedo experimentar el medicamento. Y entonces si yo estoy incorporando varios medicamentos y empiezo a experimentar uno, eso va a sesgar mi observación. Entonces, en la escuela bajo la que yo me formé y bajo la que formamos médicos homeópatas en el IEST, es una escuela ortodoxa en la que se da un solo medicamento y hay estudios que han comprobado que es mucho más eficaz de esta manera. Perfecto, bueno, pues estamos conociendo de parte de un experto en homeopatía este tema, en donde estamos viendo que es una medicina científica, una medicina seria, con sustento, ¿sí? Es una medicina individualizada, en donde se ve a la persona como un todo de manera muy integral, que se van dando dosis pequeñas y que en consecuencia también los medicamentos o las sustancias son inocuas. Y digo aquí, obviamente, siempre que se prescribe un medicamento de patente, pues sí, tenemos que ser cautelosos los quienes lo prescribimos porque pues la mayoría, si no es que todos, aunque no sean graves, tienen efectos colaterales, efectos adversos y hay que tener cautela, a diferencia en este caso de la homeopatía que es muchísimo más noble. Tenemos una pregunta más sobre la utilidad de la homeopatía en trastornos del climaterio y la menopausia, en temas hormonales, ya digamos en la mujer en cierta edad. Sí, igual es una muy buena pregunta. Esto hay que hacer diferencia entre lo que es un proceso estrictamente de enfermedad y un proceso de una respuesta natural del organismo. La respuesta a la menopausia es una respuesta normal. Entonces solamente lo vamos a tratar si esa respuesta es muy agresiva, si esa respuesta, digamos, es una mujer que tiene cambios de ánimo muy importantes, a lo mejor empieza a subir de peso, empieza con problemas de osteopenia u osteoporosis, muchos bochornos, muy sintomática. Entonces podemos intervenir. Pero si es una paciente que está empezando con su menopausia y tiene uno que otro bochorno, uno que otro cambio de humor, vamos a respetar el proceso natural. Mi forma de explicar esto de manera más sencilla es, si yo voy y permanezco mucho tiempo en el sol, me empiezo a poner rojo y me empiezo a poner con la piel más oscura. Entonces, si yo fuera con el médico, me diría, bueno, pues no tienes ninguna enfermedad, es normal. Pasa el tiempo y en eso me empiezo a pelar, se me empieza a caer parte de la piel que ya se ha muerto. Y voy de nuevo con el doctor, ¿qué pasa? No, es normal, hay que esperar, eso se te va a quitar. Es un poco el enfoque, entonces respetamos mucho estos procesos y solamente tratamos si la respuesta es verdaderamente agresiva. Y observamos también el entorno y la esfera mental, porque muchas veces cuando la respuesta es agresiva es porque el entorno de la mujer no está muy bien. O sea, probablemente tenga algún conflicto emocional importante que es lo que está desencadenando una respuesta orgánica importante. Pues realmente también interesante la respuesta porque si nos damos cuenta en la relación médico-paciente, no es fácil a veces eludir la prescripción. O sea, el paciente si siente que sale sin receta del consultorio, decir, no, pues ¿quién me consultó? ¿No? Entonces, pero aquí estamos escuchando que está en un análisis profundo de la persona, de la personalidad, y que en un momento dado, si las enfermedades tienen una evolución natural, esperada, que no se magnifica, que no realmente está generando un trastorno,
pues hay que ser prudentes y decir, en este caso no procede un tratamiento como tal, de tal forma que yo entiendo que aparte de ser medicamentos inocuos, si a bajas dosis, aún así hay que tratar al organismo con mucho cuidado. Así es, así. totalmente, Perfecto. totalmente. Muy bien, bueno, pues queremos irles dando las gracias por este tiempo valioso que nos brindan de este Facebook Live de la comunidad Piensa Sano, que como ustedes saben, pues estamos en alianza con el staff, el grupo médico del Hospital Central, donde hemos traído ya pláticas diversas. Tenemos un canal de YouTube, tenemos la página en Facebook, donde estos videos quedan ahí precisamente para que los comparten y los puedan ver personas que por alguna razón el día de hoy no pudieron estar con nosotros. Y reiterarles pues que el doctor Luis Germán González Echegaray ya está integrado, si ya les habíamos comentado un poquito, no sé si podemos todavía tener un poco la imagen de dónde se encuentra ubicado ya, quienes estén interesados, si nos dejan su correo, les mandamos el correo del doctor, porque realmente es muy importante tener ya el abanico ampliado de alternativas de tratamiento, ¿sí? Y en este caso, bueno, pues de la medicina homeopática. Doctor, ¿algún comentario final que nos quisieras hacer sobre el tema de la utilidad de la medicina homeopática, del fundamento y de lo que el paciente ve, digamos, de resultados? Muy bien, pues bueno, yo creo que me gustaría terminar reforzando que el médico homeópata tiene una formación amplia, una formación sólida, que la medicina homeopática es un modelo médico noble, que tiene un alcance también amplio, pero que hay que saber enfocarlo correctamente para poder obtener buenos resultados, que no es una medicina milagrosa, que tiene así como un alcance, limitaciones, y que hay que saber colaborar también con médicos de otras especialidades para poder ofrecerle siempre a nuestro paciente la mejor solución. Siempre hay que buscar el beneficio al paciente. Finalmente, agradecerle mucho, doctor Fernando, por la invitación, agradecerle a toda la comunidad de Piensa Sano y agradecerle también al staff del Hospital Central de Apizaco por esta cálida bienvenida y por esta invitación. Muy bien, pues a todos ustedes muchas gracias por su asistencia en este Facebook Live de la comunidad Piensa Sano en alianza con el Hospital Central. Hemos tratado un tema por demás importante de la medicina homeopática, ya se subrayó la solidez científica, el manejo muy cuidadoso individual de la persona de manera integral, con dosis muy bajas, etcétera, ¿no? Muy individualizado el tratamiento, no es así como que a todo hay que darle tal medicamento y ya nada más según el peso le calculamos la edad, no, aquí hay una particularidad muy importante de poderlo individualizar. Así que, bueno, pues ya tenemos aquí en la región a un excelente médico homeópata, así que pues quien requiera y considere que puede ser parte de su tratamiento, está a sus órdenes y pues los invitamos a que nos vean el próximo martes a las 6 de la tarde, ya estaremos dándoles a conocer en un par de días a más tardar el tema que oportunamente vamos a tratar. Así que doctor, muy amable, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias doctor Fernando. Y a todos ustedes muchas gracias por su tiempo y buenas tardes. Muchas gracias. Bravo.